Voces, ecos y secretos. Cada relato es una pista, cada episodio un misterio. Bienvenido al lugar donde las historias criminales cobran vida y nada es lo que parece. Los minutos no tuvieron rostro aquella mañana, solo números que fijaban un trayecto y un precio. En el hueco de la escalera, el aire olía a detergente viejo y metal húmedo. Más abajo, un carrito de limpieza dejaba una estela de agua con amonio. Nadie pensó entonces, mientras subían y bajaban los ascensores del complejo, que una cadena de gestos casi invisibles, un abrigo prestado, una puerta que no cerró del todo, un ascensor saturado, podía reescribir una vida. El edificio guardó las marcas con la paciencia de los lugares. Fibras de alfombra en una manga, un teléfono sin tapa con huellas parciales, un recibo electrónico en el servidor de una empresa de taxis. El Estado, como un organismo lento, más tarde discutiría la intención. En las familias quedaría solo la certeza de la pérdida. Entre ambos, como un puente frágil, se extendía la sucesión de peldaños desde el piso 23 hasta el 19. No una noche memorable para la ciudad costera. Fue simplemente sábado. Pero en la aritmética de las 027, 0216 y 0250, esa gramática fría de cámaras y registros, ya vivía una historia que exigiría años de explicaciones. El resto era silencio, pasillos con moqueta y una muchacha que no volvió a contestar el teléfono. Marwick, Rhode Island, 2011. La noche había dejado una película de sal en los ventanales del complejo Lighthouse Square. El viento del puerto arrastraba olor a algas y gasolina dulce. Los estudiantes se habían movido como una marea breve desde un bar de la marina hasta un apartamento alto donde la música empujaba contra el techo. Maureen Danforth llegó con su hermana y dos amigos. Al entrar, el ascensor tardó lo suficiente como para que el pasillo se llenara de gente y sudor. El edificio, reciente pero ya fatigado, ofrecía su propia cartografía. Alfombras con dibujo geométrico, puertas ignífugas pesadas, cámaras que no cubrían los ángulos muertos. A las 01:40, Marín salió al cuadro exterior donde se fumaba, un balcón en sombra con vistas al estacionamiento. Al regresar, el ascensor no respondió. Optó por el corredor, donde el aire olía a cerveza derramada y aerosol barato. A las 02:17, según el reloj de una cámara de pasillo, apareció junto a los elevadores con Gavin Breton, un conocido de la misma franja universitaria. La imagen no daba motivos ni tonos, solo dos cuerpos anónimos empujados por la noche hacia una intersección de puertas. En el garaje, un objetivo fijo captó a las 02:16 a Breton cruzando el cuadro, ya con una cazadora ajena, la capucha caída, la mandíbula tensa. El vidrio de la puerta batiente amortiguó el golpe como una sílaba sin voz. Arriba, el ascensor seguía saturado y la escalera ofrecía su pauta de neón cansado y peldaños de hormigón. En esa geometría se tomaban decisiones elementales: bajar, esperar, insistir. Nadie percibía aún que cada elección añadía peso a la madrugada. El teléfono de Marín cesó su actividad a las 02:15. La última señal rebotó contra una antena que cubría el cuadrante costero. La hermana llamó 2 veces sin respuesta. El tono siguió vivo, como si las ondas no aceptaran todavía la derrota. En la calle lateral, a las 02:50, un taxi se detuvo con la paciencia profesional de quien mide el tiempo en carreras. Del portal salió un hombre en camisa y ropa interior, con los vaqueros en la mano, apresurado y sin mirar atrás. El taxímetro registró la salida. La ciudad no registró nada más. Dentro del edificio, la noche se disolvió en pequeñas escenas sin testigos. Una puerta entreabierta que dejaba salir aire frío. Un vaso que se volcó y manchó la alfombra. Un llavero que tintineó en el rellano. Las superficies recogieron los restos con indiferencia. Fibras, sudor, polvo de yeso. La escalera, ese circuito secundario al que se llega cuando el ascensor falla o la prisa no admite cola, se convirtió en el único corredor fiable de la verdad. Nadie reparó en ello. La madrugada no avisó. Solo dispuso los elementos con la precisión impersonal de lo que más tarde alguien llamaría evidencia. A las 3, el edificio empezó a vaciarse con el cansancio propio de los sábados. Risas rotas, pasos que no medían el ruido, puertas que hacían clic y quedaban seguras. Marwick volvió a su respiración salina. Lejos, el faro giró una vez más como si marcara el compás de un relato que, sin saberlo, ya había empezado.
En la secuencia de cámaras, en el recibo del taxi, en la inercia de los peldaños, quedó escrita la única cronología que no admite adornos, la de una noche común que se bifurcó hacia la pérdida. A las 10:03, cuando el ascensor seguía fuera de servicio y el cubo de limpieza golpeaba levemente contra los escalones, la trabajadora de mantenimiento vio primero la mancha, luego la forma. En el rellano del piso 19, el cuerpo de una joven yacía con los brazos plegados de manera antinatural, el rostro vuelto hacia la escalera. El aire olía a detergente viejo y a hierro húmedo. El agua que chorreó del carrito dejó una estela pálida que no alcanzó a borrar nada. El edificio, con su moqueta geométrica y sus puertas ignífugas pesadas, retuvo la escena con esa calma indiferente que tienen los lugares antes de que llegue el Estado. El gerente del complejo subió deprisa, abrió la puerta corta de emergencia con la cadera y se quedó inmóvil unos segundos. No tocó nada. Una pulsera delgada en la muñeca izquierda y una única argolla en la oreja permitieron una identificación casi inmediata por quienes conocían a los inquilinos. Desde ese momento, el rellano dejó de ser un paso de servicio y se convirtió en un perímetro. La policía acordonó el tramo que iba del piso 23 al 19. Las cámaras, mudas en los ángulos, no ayudaron. La luz de emergencia daba a las superficies un tono hospitalario, ajeno a la noche previa. Los técnicos de criminalística trabajaron con método, colocaron numeraciones sobre el pasamanos y los peldaños, midieron distancias, fotografiaron los escurrimientos que dibujaban un trayecto discontinuo desde arriba. En el 20, en el borde de un escalón, apareció una trabilla arrancada de unos vaqueros. En el 21, manchas aisladas y la carcasa trasera de un teléfono separada del cuerpo del aparato. Más arriba, en el 23, marcas de arrastre contra el rodapié y un raspón reciente en la pintura cercana a la puerta. Las suelas dejaron impresiones parciales con un dibujo compatible con goma de calle. En el pasamanos, al nivel del 21, quedaron señales de apoyo frenético, pequeñas y repetidas. El cuerpo presentaba una combinación de daños que se leen como un itinerario. Había lesiones en ambos tobillos, coherentes con caídas o torsiones en descenso tumultuoso. En la región craneal se apreciaban fracturas múltiples compatibles con un impacto contra un borde duro. En el cuello, por debajo del ángulo mandibular, cruzaba una marca de compresión de un material blando, sin la regularidad de una correa ni el patrón de un cable. La camiseta estaba desplazada, la prenda inferior no se halló en el sitio. En un cuarto técnico, detrás de una reja, se encontrarían después unos vaqueros retorcidos en forma de torniquete improvisado, con rastros que hablarían por sí solos. En el cabello, polvo de yeso. En la piel de los antebrazos, microabrasiones de moqueta. Nada de eso comunicaba motivos, solo componía una física de la huida y del alcance. El parte inicial consignó que el último tramo, sin interrupciones del rastro, empezaba cerca del 23 y se hacía más denso a medida que se aproximaba al 19. En el suelo del 19, junto a la línea de visión de la escalera, una pequeña charnela metálica de pendiente y una oquedad en el canto del peldaño ofrecían un borde capaz de concentrar fuerza. La posición final del cuerpo, con la cabeza orientada al descenso, reforzaba la hipótesis de una carrera rota por un impacto y seguida de un acto que excedió cualquier auxilio torpe. El teléfono de la joven, hallado sin tapa, había dejado de emitir señales minutos antes de que el primer testigo la viera por última vez. En el compartimento de la tarjeta, los peritos levantaron una huella parcial, de lectura incompleta pero útil para excluir o emparejar con perfiles de referencia. El hilo de fibra textil recuperado en una manga ajena, intervenida más tarde, coincidía con el patrón de la moqueta de la escalera del bloque C, un dato menor en apariencia que sumado a los otros haría peso. El edificio siguió con su vida reducida a murmullos, puertas que se cerraban a distancia, una aspiradora que no se encendió, un timbre que nadie atendió. En la calle una patrulla controló el acceso lateral donde horas antes un taxi había detenido el tiempo con un registro preciso. Los agentes pidieron a los equipos de mantenimiento el registro de incidencias del ascensor, hoja seca en un archivador, nulidad operativa desde la madrugada, lo que explicaba el tráfico por escalera. Nada de eso resolvía por sí mismo el fondo. ¿Por qué empezó la carrera? ¿Dónde se torció el curso? ¿Quién tomó en sus manos una prenda para convertirla en la última acción?
Cuando retiraron el cuerpo con la discreción de un oficio que conoce sus silencios, el rellano volvió a parecer un espacio sin historia. Pero las etiquetas de evidencia quedaron en la memoria técnica como un mapa. 23 para el inicio, 21 para los apoyos, 20 para el resto de tela, 19 para el desenlace. Afuera, el puerto respiró sal y gasolina ligera. Dentro, las superficies conservaron lo esencial para la siguiente fase, que el relato de esa madrugada no se contaría en adjetivos, sino en huellas, marcas, distancias y minutos. La continuidad entre los pisos no ofrecía un género, ofrecía un trayecto. A partir de ahí, el tiempo de las versiones empezaría a tirar de ese hilo con la paciencia de quien sabe que la verdad, a veces, solo se deja ver en la geometría de un edificio. El giro llegó con los relojes, no con una revelación súbita, sino con la alineación lenta de minutos dispersos que empezaron a dibujar un trayecto posible. En la mesa de la comisaría, bajo la luz plana de fluorescentes, se extendieron impresiones de pantalla de cámaras, un registro del taxi, un plano del bloque C con los tramos de escalera subrayados a rotulador. Los agentes pegaron etiquetas a la secuencia. 040 junto al área de fumadores, frente a los elevadores. Última actividad del teléfono. 16 cruce por el garaje, 50 salida del taxi. La noche se volvió un objeto desarmable. Gavin Breton ofreció un relato que aspiraba a la normalidad. Afirmó que se separó de Marine en un corredor próximo a los elevadores, que la dejó con conocidos, que se fue poco después. Dijo haber tomado un taxi poco después de las 2 y regresado a casa. En su versión, nada grave había pasado en su tramo de la madrugada. Si lo hubo, ocurrió fuera de su vista. Los investigadores escucharon, anotaron y luego empezaron a ejercer ese oficio que consiste en contraponer palabras a materias que no se hablan entre sí. El registro del taxi fijó un punto duro a las C250 en la calle lateral del complejo. El conductor, un hombre acostumbrado a que los sábados acuñen prisa, describió a un pasajero que apareció con camisa y ropa interior, los vaqueros en la mano, y pidió una carrera corta hacia el norte. El taxímetro no admitía matices. La hora no encajaba con un «me fui poco después de las 2», a menos que lo poco abarcara 40 minutos de agujero. En la cámara del garaje, al hacer 2:16, se veía a Breton cruzar el cuadro con una cazadora que más tarde no resultó ser suya. La prenda, incautada días después, contenía fibras cortas que coincidían con la moqueta de la escalera del bloque C. Coincidencia estadística de un lugar que de madrugada no era de paso si el ascensor funcionaba. El teléfono de Marine había dejado de emitir señales a las 02:11. No hubo mensajes posteriores, no hubo pasos de aplicación, no hubo geolocalización activa. En el aparato, recuperado sin tapa, el compartimento de la tarjeta SIM conservó un rastro parcial en la lámina metálica, insuficiente para una atribución plena, pero útil para excluir a quienes nunca tocaron ese interior. El detalle era pequeño, casi caprichoso, pero en conjunto con la tapa perdida y el cese abrupto de actividad, sugería manipulación y no solo caída. Las suelas impresas en la escalera trazaron un dibujo intermitente de goma urbana. En el rellano del 20 apareció una trabilla arrancada, en el 21, pequeñas manchas aisladas y la carcasa trasera del teléfono. En el 23, rosaduras en la pintura junto a la puerta. La ruta hacia abajo no ofrecía descansos largos. Para la unidad de criminalística, el patrón se leía como la prisa de una persecución breve, no como un deambular ebrio. En los antebrazos de la víctima, las microabrasiones de moqueta añadieron la dimensión táctil de la fricción contra el pasamanos. En el cuello, la marca de compresión de un material blando anunciaba la fase que nadie quería enunciar y que más tarde ordenaría el sentido del conjunto. La ropa completó el mosaico. En las imágenes del bar, horas antes, Breton llevaba una combinación distinta de prendas. En la fiesta, testigos recordaron otra. En el garaje, la cazadora ajena introdujo un tercer estado. El hueco entre esas imágenes no se rellenó con testigos de relieve, pero sí con materiales, filamentos, sudor, polvo de yeso. En un cuarto técnico, detrás de una reja, aparecieron unos vaqueros retorcidos en forma de torniquete. En el tejido, además de la sangre de Marine, quedaban vestigios de transpiración masculina, que un laboratorio asignó a un perfil compatible con Breton. El hallazgo no resolvía por sí solo la intención, pero movía el peso de la incredulidad
hacia la versión de los hechos que describía continuidad, no azar. Mientras los agentes recopilaban declaraciones del entorno, la familia de Marín empezó a pasar del estupor a la función involuntaria de custodios del tiempo. Proporcionaron registros de llamadas, horarios domésticos, mensajes que terminaron en pendientes. En esas líneas se reconocía a una chica que aquella noche no tenía previsto alejarse del círculo de conocidos ni cambiar de planes. El tono del relato oficial se mantuvo frío, pero debajo latía la pregunta que cuelga de todos los minuteros. Si no fue allí, ¿dónde? Si no fue entonces, ¿cuándo? La defensa, al percibir el cerco de minutajes, apostó por la hipótesis de la confusión en masa propia de un sábado, escaleras congestionadas por el ascensor averiado, empujones sin intención, una caída que desencadenó lo irreversible. Sugirió que los vaqueros retorcidos podían ser un gesto torpe de auxilio, no un arma improvisada. Puso el foco en la ausencia de un instrumento rígido y en la falta de una secuencia visual continua. La ciudad, a través de las columnas locales, osciló entre la compasión por la juventud de los implicados y la exigencia de claridad en un caso donde la claridad se negaba a hablar. El departamento, en cambio, regresó a su mapa. No pedía una filmación perfecta, pedía coherencia. 07 frente a elevadores, último pulso del teléfono, cruce por el garaje, cruz 50, salida del taxi. Entre esos 4 puntos se comprimía una sección de madrugada que no admite metáforas. Si el relato de Breton era cierto, debía existir una justificación material para los desajustes de vestimenta, para la presencia de fibras en su cazadora, para la geometría de lesiones que el parte preliminar ya empezaba a perfilar. Si no lo era, el edificio había actuado como suelen actuar los edificios, registrando sin juicio lo que más tarde se convertiría en materia de juicio. El giro a la investigación consistió en aceptar que las horas no eran decorado, sino estructura. Lo que vino después no fue una carrera por la verdad, sino un trabajo de alineación. Superponer rutas, dominar las tentaciones de la narrativa fácil, someter el drama humano a la disciplina de los minutos. En esa disciplina, los pisos dejaron de ser números en un ascensor y se volvieron peldaños de sentido. El Estado entró al fin en su papel más arduo, no el de consolar, sino el de medir. El informe no llegó como una sentencia, sino como una forma de ordenar lo ocurrido sin pedir permiso a la emoción. En el anfiteatro frío de la oficina forense, bajo una luz que abolía sombras, el cuerpo fue descrito primero como materia, estatura, complexión, signos externos, temperaturas. La muerte ahí se acostumbraba a cifras. La técnica marcaba el orden, examen externo, toma de muestras, examen interno, auxiliares de laboratorio. Cada paso añadía una pieza a una mecánica que ya se intuía en los peldaños. El examen externo registró un cuadro compatible con una secuencia de descenso precipitado y un episodio final de compresión cervical. En ambos tobillos aparecían lesiones por torsión y contusiones que cabían en el patrón de una caída forzada en escaleras. El dorso de los antebrazos presentaba microabrasiones lineales propias del contacto repetido con un pasamanos o con aristas de moqueta. En la región craneal, por encima del parietal derecho y extendiéndose hacia el occipital, se apreciaba una deformación por impacto contra borde duro, con marcas que replicaban la geometría de un canto de escalón. El cabello retenía polvo fino de yeso y partículas oscuras compatibles con caucho y suciedad de tránsito interior. En el cuello, por debajo del ángulo mandibular, cruzaba un surco de compresión de material blando, sin la regularidad de hebilla o cable. La camiseta estaba desplazada. La prenda inferior no se halló en la escena, aunque más tarde, en un cuarto técnico, se localizaron unos vaqueros retorcidos en forma de lazo estrecho. Las manos contaban su propia versión. Bajo las uñas se recuperaron restos epiteliales en cantidad escasa y fibras cortas grisáceas con residuo de detergente. El patrón remitía a moqueta industrial. En el pabellón auricular izquierdo se observó una erosión reciente, compatible con tracción durante una carrera o forcejeo. El teléfono encontrado sin tapa en un tramo superior de la escalera completaba con su silencio el contorno de la madrugada, sin actividad desde las 11, con huella parcial en el compartimento de la tarjeta SIM, lectura incompleta pero suficiente para excluir a quienes nunca manipularon ese interior. El examen interno sostuvo la hipótesis de una doble vía de letalidad con predominio del traumatismo cráneoencefálico.
Se constató fractura con minuta del calvario, con líneas que irradiaban desde un punto de impacto principal y correspondían a un golpe contra borde rígido. Había hemorragia subaracnoidea extensa y edema difuso, con herniación incipiente. Las lesiones en tobillos mostraban desgarros ligamentarios que se alineaban con un descenso brusco. En estructuras cervicales, congestión de tejidos blandos y pequeños puntos hemorrágicos en conjuntivas reforzaban un componente asfíctico. El surco en piel no conservaba el patrón de un instrumento rígido. La anchura variable remitía a una banda textil retorcida. No existían signos de reanimación formal en el sitio, ni marcas de correa o lazo técnico. Lo que hubo, si lo hubo, fue crudo y cercano. La estimación temporal de la muerte, corregida por temperatura ambiente y masa corporal, se situó entre las 0220 y las 03. La herramienta para ese cálculo, con su nomograma sobrio, no admitía literatura. Partía de temperaturas, ambientes y márgenes conocidos. La ventana coincidía con el tramo en que las cámaras interrumpían su relato y el sistema de taxis iniciaba el suyo, un solapamiento que devolvía a los minutos su dureza. Las auxiliares del laboratorio pusieron nombres a materiales vulgares. La fibra adherida a la cazadora ajena, incautada días después a un conocido, coincidió en color, sección y espectro con la moqueta de la escalera del bloque C, coincidencia de alta probabilidad en un punto del edificio que a esas horas no era ruta natural si el ascensor funcionaba. En los vaqueros recuperados tras la reja se detectó sangre de la víctima y vestigios de transpiración masculina. El perfil genético resultó compatible con el de Gavin Breton dentro de una mezcla de baja complejidad. El residuo de detergente en fibras bajo las uñas remitía a productos de limpieza del propio edificio, lo que cerraba el círculo. La fricción había ocurrido allí, no fuera. Toxicología aportó un dato sin dramatismo pero con peso. Alcohol en rango moderado, coherente con una noche de sábado, ausencia de sedantes, opiáceos o estimulantes de uso habitual. Ese hallazgo no culpaba ni exculpaba, pero acotaba la narrativa de la confusión extrema. La biomecánica de lesiones, por su parte, trazó vectores. El borde del peldaño del 19, con su arista desgastada y una oquedad mínima, ofrecía una superficie capaz de concentrar fuerza en una zona limitada del cráneo. El ángulo de caída, inferido por la distribución de fracturas, sugería impacto en trayectoria descendente, no un golpe vertical aislado. La lectura conjunta, descenso precipitado con traumatismo central, marca de compresión blanda, ausencia de prenda inferior en la escena inmediata, vaqueros retorcidos en cuarto técnico, fibras coincidentes en prenda ajena, dibujó una secuencia continua. No resolvió por sí sola la cuestión del propósito, porque la intención pertenece a otra disciplina, pero sí debilitó la hipótesis del accidente puro. La compresión en el cuello, en contexto de lesiones que ya comprometían la vida, añadía un acto posterior al impacto, un después que excedía la explicación de torpeza en auxilio. El informe evitó adjetivos, enumeró hallazgos, localizaciones, medidas, levantó mapas de la piel y de los huesos como quien traza la planta de un edificio. En los anexos, fotografías de detalle y tablas de correspondencia de fibras con zonas del inmueble aportaron una cartografía precisa de contacto. El documento cerró con una frase austera que trasladaba el peso al terreno jurídico. Causa de muerte por traumatismo cráneoencefálico severo con componente asfíctico por compresión cervical de origen mecánico. El resto, esa palabra que siempre se escapa en los procedimientos, esperaba en las salas donde se dirimen los matices. Cuando el cuerpo fue entregado, el edificio ya había recuperado su respiración reducida, y la escalera, limpiada con mayor esmero, olía a cloro y a promesa de olvido. Pero la secuencia quedó fijada en los papeles con la obstinación de lo medible. Las familias, cada una desde su orilla, recibieron el golpe en tiempos diferentes. El Estado tomó el suyo en forma de folios. La historia desde ese instante dejó de depender del rumor de la noche para sentarse en la geometría de un informe. Afuera, el faro giró, igual que siempre. Dentro, el conflicto cambió de forma. Decir esa disputa recuerdos y se convirtió en una disputa de causas. La sala no cambió el fondo salino de Marwick, pero lo volvió más lento. El aire tenía ese frío administrado de los edificios públicos. La madera clara del estrado parecía recién lavada. La audiencia empezó con las mociones que deciden la respiración de un juicio. ¿Qué entraba? ¿Qué quedaba a la puerta?
La defensa intentó excluir la huella parcial en el compartimento de la SIM por su lectura incompleta. La fiscalía defendió su valor exculpatorio o confirmatorio en conjunto con otros indicios. Se discutió la cadena de custodia de la cazadora incautada días después, la pertinencia de asociar fibras de moqueta a un bloque específico cuando la administración había usado el mismo proveedor en 2 torres. El juez aceptó lo esencial y limitó los alcances, como si ajustara una lente. No se juzgaría un espectro, se juzgarían hechos. En los alegatos de apertura, la fiscalía, representada por Alden Keating, prometió una continuidad. Un desacuerdo en un pasillo, una persecución por escaleras, un golpe catastrófico y un acto de compresión con una prenda que no debía estar donde apareció. La defensa ofreció otra figura. Una noche saturada, un ascensor averiado, empujones, una caída que convirtió un tramo de hormigón en borde letal. Luego, gestos torpes que el Estado interpretaba con severidad. Entre ambas versiones se abrió el terreno de la intención, esa palabra que se pronuncia en voz baja y que sin embargo decide décadas. Subieron primero los peritos de criminalística. Explicaron el mapa de etiquetas en la escalera, la lógica de los números que iban del 23 al 19. Describieron cómo se leen las manchas cuando el tiempo ya no las mueve. Cómo un escurrimiento discontinuo habla de una trayectoria rota por descensos rápidos. Mostraron fotografías de detalle. La trabilla arrancada en el 20, la carcasa trasera del teléfono en el 21, las rozaduras de pintura junto a la puerta del 23. La defensa insistió en la posibilidad de contaminación en zonas comunes, en la circulación anormal provocada por el ascensor inoperante. Los peritos respondieron con distancias, ángulos y la estadística modesta de quien sabe que la certeza absoluta no existe, pero que la coherencia suma. Llegó el turno del forense. En su voz cabían años de huesos y papeles. Ordenó los hallazgos como se ordena un plano. Lesiones ligamentarias en ambos tobillos compatibles con descenso precipitado, fractura con minuta del calvario con punto de impacto principal contra borde, hemorragia interna extensa, surco de compresión cervical de material blando. Explicó que la muerte podía leerse por 2 vías, con predominio del traumatismo cráneoencefálico. Añadió que el componente asfíctico no era decorativo, era contradictorio con la idea de una simple caída. La defensa llevó el foco a la ausencia de un instrumento rígido y a la posibilidad de una compresión incorrecta con intención de auxilio. El forense se mantuvo en su territorio. Describió anchuras variables, marcas sin patrón de correa, ausencia de maniobras formales de reanimación. El aula entendió que allí no se adjudicaban motivos, solo se trazaban límites. La fiscalía llamó luego a los técnicos de laboratorio. Presentaron el cotejo de fibras, la microscopía, los espectros, la coincidencia de alta probabilidad entre la moqueta del bloque C y los filamentos recuperados en la cazadora que Gavin Breton usó al cruzar por el garaje a las 02:16. Explicaron la mezcla genética de baja complejidad en los vaqueros encontrados en el cuarto técnico, sangre de la víctima y vestigios de transpiración masculina compatibles con el perfil de Breton. La defensa atacó la noción de compatible como un comodín. Pidió números, márgenes, posibles fuentes alternativas. Hubo números, hubo márgenes, no hubo milagros. El tribunal recogió que lo presentado no vivía solo, vivía con el resto. El conductor del taxi entró con su precisión de oficio. El recibo de las 0250 se proyectó en la pared blanca como un dato sin épica. Describió al pasajero en camisa y ropa interior, los vaqueros en la mano, una carrera corta hacia el norte. La defensa subrayó que la prisa no es delito, que la ropa puede cambiarse por 1000 razones que no miran a la justicia. Keating respondió con el vacío entre el «me fui poco después de las 2» y la marca de las 50, con el teléfono de Marín mudo desde las 02:11, con la cazadora ajena y sus fibras de escalera. El edificio también declaró en la forma de sus papeles. El registro de incidencias del ascensor fijó la avería desde la madrugada. El libro de mantenimiento detalló la última sustitución de moqueta en el bloque C con fecha y proveedor. El plano de cámaras dibujó sus ciegos como un mapa de silencios. Esos documentos colocaron al jurado en un terreno poco sentimental, un inmueble organizado en líneas que no improvisan. La defensa, al construir su relato, llamó amigos, insistió en el alcohol moderado, en la música convertida en torsos la mitad del pasillo, en el hábito de correr por las escaleras cuando el ascensor fallaba.
Pintó a Breton como un joven atrapado por el azar de una arquitectura impasible, por minutos que no perdonan. Volvió una y otra vez a la hipótesis del auxilio mal ejecutado, un torniquete improvisado con vaqueros, una compresión sin técnica, el miedo como motor. Preguntó por la ausencia de una filmación continua, por la posibilidad de que otro actor hubiera bajado por la Torre Gemela, por lo que no se ve cuando el lente no llega. Para contrapeso, la fiscalía ensartó los puntos duros. 0C7 en los elevadores con Marín, 11 último latido del teléfono, cruce por el garaje con prenda ajena. 250, salida en taxi. Añadió la continuidad material en los peldaños, la biomecánica del golpe en el 19, el surco de compresión blanda. Recordó que los vaqueros no aparecieron donde debía haber auxilio, sino en un cuarto técnico detrás de una reja. Sostuvo que la narrativa de la confusión no explicaba el traslado de una prenda ni el modo en que la escalera habló en marcas. No pidió una verdad total, pidió una razonable. En los bancos, las familias aprendieron una gramática distinta del duelo. La hermana de Marín tomó notas minúsculas en un cuaderno con la obstinación de quien se aferra a lo registrable. Los padres de Breton miraron a su hijo como si una parte del tiempo pudiera retroceder. El juicio, con su liturgia de vasos de agua y grabadoras que hacían clic, convirtió una madrugada en un expediente con secciones. A ratos, la ciudad parecía asomarse por las ventanas altas, el puerto, el faro, la brisa con olor a gasolina ligera. Adentro las palabras duda razonable, continuidad de conducta y homicidio en segundo grado ganaron peso específico. Cuando llegaron los alegatos finales, la sala ya conocía el plano de la escalera como si fuera parte de su propia arquitectura. La fiscalía pidió que se leyera la suma y no las partes, la defensa, que se dudara de los puentes entre cada pieza. El juez anunció que instruiría al jurado sobre los grados de homicidio y las opciones menores incluidas, sobre el valor de los indicios cuando forman un tejido que no puede explicarse por coincidencias independientes. Los 12 se retiraron con un fajo de papeles y un edificio en la cabeza. Afuera, Marwick siguió en su horario marítimo. Adentro, el proceso se sostuvo en su respiración baja, como si cada minuto de deliberación fuera un eco tardío de los otros minutos, los de la madrugada. Lo que viniera después pertenecería a ese pliegue, donde la ley intenta decir algo definitivo sobre noches que se desmoronan por escaleras. El veredicto no llegó como un estallido, sino como un cambio de densidad en el aire. La sala, con su madera clara y su luz sin temperatura, pareció encoger cuando el secretario leyó las conclusiones del jurado, culpable de homicidio en segundo grado. No hubo gestos amplios. Las familias respiraron en compases distintos, como si cada una obedeciera a relojes incompatibles. El edificio judicial, con su sistema de climatización constante, siguió impasible. Lo que cambiaba era la longitud del tiempo por delante. En la audiencia de determinación de pena, el juez caminó con la prudencia de quien sabe que las cifras no corrigen la fisura. Pesaron los factores habituales: edad, antecedentes, continuidad de la conducta, gravedad objetiva de las lesiones, el tramo de minutos que unió el piso 23 con el 19, la prenda convertida en instrumento blando. Hubo informes sociales, peritajes reiterados en versiones depuradas, notas de impacto leídas sin dramatismo. La sentencia quedó fijada en un tramo largo de prisión, con elegibilidad condicionada a un horizonte distante. El papel, guardado en una carpeta pálida, parecía haber absorbido el color de la noche que lo originó. La defensa, que había levantado su relato sobre la confusión y el auxilio mal ejecutado, pasó al idioma más seco de los recursos. Cuestionó la admisión de la huella parcial en el compartimento de la SIM por su lectura incompleta. Insistió en que el valor probatorio residía más en la sugestión que en la certeza. Atacó la cadena de custodia de la cazadora incautada días después, la trazabilidad de las fibras de moqueta en un complejo con torres hermanas y proveedores compartidos. Señaló que el registro de cámaras interrumpía la continuidad visual en el tramo decisivo. Denunció instrucciones al jurado que, a su juicio, diluían la diferencia entre una intención estable y una conducta temeraria. El Tribunal de Apelaciones leyó el caso con la furia retirada de los autos. Recorrió los fundamentos como quien revisa un plano, la secuencia temporal que no dejó huecos razonables entre la 027, la 0211, la 0216 y la 02250,
la biomecánica del golpe concentrado en el canto del 19, el surco cervical de banda textil en un contexto ya vitalmente comprometido, la localización de los vaqueros en un cuarto técnico detrás de una reja, la coincidencia de fibras en la cazadora usada por el acusado al cruzar el garaje. Reconoció zonas de duda en márgenes y procedimientos, pero no encontró error manifiesto ni abuso de discreción. La evidencia, incluso circunstancial, sostuvo un tejido que no se explicaba por coincidencias independientes. Confirmó. Siguieron escritos más estrechos, ya no sobre la lectura pública del expediente, sino sobre rendijas técnicas, prueba pericial y estándares de admisibilidad, alcance de términos en instrucciones, suficiencia de motivación en la pena. La defensa llegó a plantear, en vía colateral, la eficacia de la asistencia letrada en la fase previa al juicio, una crítica que rara vez deshace lo hecho y que aún así los manuales aconsejan agotar. En cada resolución, los jueces devolvieron una versión de lo mismo, que el caso había sido juzgado con los límites debidos, que las decisiones impugnadas se sostenían en criterios aplicables, que la aritmética de los minutos y la geografía del edificio no admitían una relectura que derribara la estructura. Mientras los plazos corrían con la disciplina de los calendarios oficiales, las vidas se reacomodaron a su manera. La familia de Marín aprendió el horario de las salas y la sintaxis de los autos, esa música baja que nunca consuela. Los padres de Gavin visitaron una prisión que olía a desinfectante y a metal caliente. Sumaron cartas de recomendación, informes de programas de conducta, una bitácora minuciosa de talleres y turnos. El Estado, que había hablado con voz de papel, mantuvo su tono constante. Cada petición entraba por ventanilla, cada respuesta salía con membrete. En Marwick, el caso dejó de ser novedad para convertirse en lección. Los periódicos locales, con su tirada que se agotaba en cafeterías y oficinas de seguros, resumieron el cierre del segundo año de litigios con gráficos de barras y líneas de tiempo. Lighthouse Square volvió a sus rutinas. El ascensor reparado diluyó el tráfico por la escalera, pero no borró la memoria de sus peldaños. El bloque C fue perdiendo el estigma en el habla cotidiana. Lo conservaron el archivo y la gente que evita mirar hacia arriba cuando sube. Al séptimo año, cuando los recursos ordinarios se agotaron y la sentencia resistió como resisten las estructuras bien apuntaladas, el expediente adoptó otra luz. Aparecieron cartas con membretes cuidados, informes psicológicos que contaban progresos en términos de introspección, un vocabulario de rehabilitación que la ley reconoce sin que por ello abdique. En el entorno político del Estado, una palabra con tradición y contornos difusos empezó a circular con más frecuencia que de costumbre. No prometía un resultado, ofrecía un género distinto de evaluación, menos jurídica y más administrativa, sometida a otra clase de reloj. El acto en apariencia había concluido. Veredicto firme, pena en curso, expediente estabilizado. Pero como ocurre en las historias que nacen de un edificio y de unos minutos, lo que parecía resuelto dejó una vibración residual. El caso, ya fuera de los estrados, entró en ese territorio donde las biografías y el sistema se encuentran y no hablan el mismo idioma. La ciudad, con su faro girando sin prisa, continuó. El papel, con su tinta estable, también. Entre ambos una posibilidad lenta empezó a tomar forma al margen de la liturgia judicial, en mesas donde el tiempo se mide con otros instrumentos. La palabra dejó de ser un rumor y se convirtió en una fecha. En el tablón de la oficina del gobernador, entre citas con asociaciones pesqueras y comités de presupuesto, apareció el expediente con las siglas de clemencia y un número de referencia que ya había pasado por demasiadas manos. El Consejo de Indultos fijó una sesión pública. El aviso llegó con la cortesía burocrática de siempre, pero en Marwick se leyó como un cambio de presión. Por un lado, se agrupaban informes de conducta, certificados de programas, evaluaciones de riesgo, cartas de capellanes y supervisores. Por el otro, un conjunto más breve y más pesado. El impacto en la familia de Marín, la secuencia de peldaños del bloque C, la convicción del jurado. Se enfrentaban dos relojes, el del edificio aquella madrugada y el de los años transcurridos en régimen cerrado. El día de la audiencia amaneció con bruma costera. El salón, de madera clara y alfombra gruesa, tenía la neutralidad deliberada de las estancias donde lo administrativo absorbe lo político. La mesa del consejo, con vasos de agua y temporizadores discretos, impuso su ritmo.
Un secretario leyó la hoja de antecedentes disciplinarios. Años sin incidentes graves, progresión en talleres y estudios, trabajo estable en cocina y biblioteca, informes psicológicos que hablaban de introspección y responsabilidad. La defensa administrativa aportó un plan de reinserción con direcciones concretas, oferta de empleo verificada, tratamiento continuado y una red de supervisión. Desde la otra orilla, la familia de Marín remitió una declaración sobria y contundente. Recordaba la 017, la 011, la 016 y la 0250 como un collar de minutos que no se deshace con papeles. Mencionaba la marcha entre el piso 23 y el 19 sin adjetivos, como se pronuncia una coordenada. El comité no discutió los hechos como en un juicio. No era su función rehacer la prueba, sino valorar si la pena podía mutar sin traicionar su significado público. El asesor jurídico del gobernador remitió un memorando con la doctrina de siempre. La clemencia no exculpa, administra. No revoca la estructura, observa si el tiempo y la conducta modificaron el punto de equilibrio entre castigo y posibilidad. En su lectura técnica, el caso mostraba factores concurrentes: edad a la fecha de los hechos, ausencia de antecedentes, programa de responsabilidad completado, apoyos externos verificables. También listó lo otro: la continuidad material de la escalera, la marca de compresión en el cuello, la localización de los vaqueros tras la reja, el recibo del taxi, la brecha entre la frase «me fui poco después de las 2» y el corte de las 0250. Todo cabía, nada se anulaba. Las columnas locales se repartieron el tono. Unas hablaron de segundas oportunidades con un léxico de redención. Otras recordaron que la misericordia en un Estado de Derecho no puede convertirse en atajo. En la radio, voces sin firma recitaron estadísticas de reincidencia y casos comparables. En Lighthouse Square, el ascensor ya funcionaba con normalidad. La escalera, lavada incontables veces, olía a soluciones cloradas y a polvo viejo. Allí, la memoria no era un debate, era una geometría. El Consejo votó dividido pero suficiente. Recomendó una conmutación parcial de la pena, que habilitaba una ventana de libertad condicional sujeta a condiciones excepcionales. El expediente subió con su pestaña azul a la última mesa. La gobernadora Lenora Faraday, después de escuchar a su equipo y revisar los anexos, firmó. La tinta no cambió lo ocurrido, alteró solamente el futuro inmediato. La resolución, publicada ese mismo día, especificó un paquete de requisitos: prohibición absoluta de contacto con la familia de la víctima, exclusión geográfica de Marwick y de zonas de tránsito escolar, programa obligatorio de control emocional y violencia, verificación mensual de empleo y domicilio, toques de queda, comparecencias regulares ante supervisión, participación anual en un panel con víctimas donde el relato no se monopoliza por el culpable. El incumplimiento activaría la revocación automática. El lenguaje era sobrio, el subtexto inequívoco. El Departamento de Correcciones preparó la salida como prepara un protocolo. Se confirmaron direcciones, se revisaron itinerarios, se entregó una lista de prohibiciones con la misma frialdad con que se entregan inventarios. Afuera, un otoño claro dejaba una luz limpia sobre el asfalto. Dentro, el ruido de los cerrojos no fue un estallido, fue una secuencia conocida que esa vez conducía hacia otra parte. La familia de Gavin llegó con esa mezcla de alivio culpable y miedo que acompaña a cualquier apertura. En la otra casa, la de Marín, se leyó la resolución con la calma que da el cansancio. No era un perdón, era una administración del castigo. Nadie sintió que la balanza quedara exactamente equilibrada. La reacción pública siguió el patrón de las aguas bajas. Se retiró un poco, dejando a la vista piedras que siempre estuvieron. Alguien recordó que la clemencia existe para admitir la excepción. Alguien más respondió que la excepción se volvió rutina en tiempos demasiado dispuestos a absolver a los jóvenes con buenos modales. En el ayuntamiento, los técnicos actualizaron un protocolo mínimo para edificios residenciales. Cámaras que cubran ángulos muertos, libros de averías que no se archiven sin verificación, luminarias de emergencia con mantenimiento trazable. Eran pequeñas reparaciones del mundo que el caso había agrietado. El primer mes de supervisión transcurrió con la burocracia vigilante de los papeles, test de sustancias sin incidencias, nómina verificada, sesiones cumplidas, horarios respetados. El informe de seguimiento no narró cambios morales, enumeró cumplimientos. La ciudad, por su parte, sostuvo su ritmo marítimo.
El faro giró con la misma cadencia que aquella noche, recordando sin intención que los mecanismos repiten movimientos aunque lo que alumbran sea distinto. En Lighthouse Square, la familia de Marin instaló silenciosamente una placa de latón del tamaño de una postal en un lateral del 19. No llevaba fechas ni adjetivos, decía un nombre. El metal tomó con rapidez el color de los pasamanos. Los vecinos pasaron sin verlo los primeros días. Luego empezaron a ajustar el paso por instinto. Era un recordatorio sin discurso, una forma de fijar un perímetro a lo inolvidable. La resolución de clemencia no resolvió el caso, desplazó su eje. El Estado, que antes había hablado en términos de prueba, habló ahora en términos de riesgo y rendimiento social. Cambió de idioma sin cambiar de responsabilidad. La familia de Marin siguió visitando el cementerio pequeño que mira al puerto con flores blancas y papeles que el viento no arrastra. La de Gavin aprendió a medir el tiempo en comparecencias y en relojes más cortos, donde un retraso puede reescribir la vida entera. La ciudad aceptó, a la manera de las ciudades, que una noche puede dividirse en dos versiones para siempre, la de los minutos que quedaron fijos y la de los años que siguieron. En la primera, la escalera continúa siendo un dibujo duro en la memoria. En la segunda, la clemencia funcionó como una llave prestada, abrió, pero no cambió la geometría del edificio. La ciudad no olvidó, aprendió a recordar de otro modo. Marwick siguió oliendo a sal y gasolina ligera, con el faro girando igual que antes, pero ciertos lugares acumularon una densidad nueva. En el bloque C de Lighthouse Square, el rellano del 19 cambió de textura. La placa de latón, del tamaño de una postal, se oxidó con rapidez y tomó el color de los pasamanos. Algunos vecinos ajustaron el paso sin mirarla, otros rozaron el borde con la manga como si ese gesto les permitiera pasar. La luz de emergencia, corregida por mantenimiento según un protocolo actualizado, dio a la esquina una claridad mínima, deliberada. El edificio adoptó costumbres discretas, libros de averías con casillas firmadas, auditorías de cámaras que por fin cubrían los ángulos, un registro de llaves que exigía apellidos y horas. En la redacción del periódico local, un archivador azul guardó la línea temporal en una funda plástica. Ya no ocupó portadas. Sobrevivió en piezas de balance, en columnas que una vez al año invocaban la pregunta que no envejecía. El relato se afinó hasta volverse cartografía. 07 en los elevadores, 011 último pulso del teléfono, 16 cruce por el garaje, 50 recibo del taxi. En esa secuencia persistió el núcleo moral de la historia, la forma en que minutos impersonales pueden dividir una vida en un antes y un después. La ciudad, con su economía pequeña de puerto y oficinas, aceptó que la verdad a veces es menos una epifanía que una alineación paciente de hechos. Las familias continuaron en tiempos distintos. La de Marin visitó el cementerio que mira al estuario y llevó flores blancas con una regularidad que no pedía testigos. Aprendieron la paz incompleta de los rituales breves, limpiar una lápida, ordenar papeles del seguro, responder con cortesía a los aniversarios que los medios insistían en marcar. La de Gavin organizó su vida alrededor de comparecencias y horarios que no admitían improvisación. Hubo informes de cumplimiento que enumeraron test negativos, horas de trabajo, sesiones completadas, papeles que prometían poco y no mentían. En ambas casas se asentó la misma certeza por vías distintas, que una decisión tomada en un tramo de escalera puede expandirse durante años por las habitaciones de un país minúsculo. El Estado dejó constancia de su aprendizaje en formularios. La oficina del gobernador publicó una guía de criterios para clemencia dirigida a casos con jóvenes autores y delitos violentos sin arma. Hablaba de riesgo, apoyo comunitario, verificación, evaluación continuada. No prometía indulgencia, prometía procedimiento. Los comités municipales tradujeron esa gramática a reglamentos menores. Inspecciones de iluminación, rotación de cámaras, notificaciones de fallas con plazo de solución. Eran medidas de ingeniería cívica que operaban sobre lo que la historia había revelado, que una ciudad es ante todo una suma de pasillos que funcionan o fallan. La ética no apareció en formato de discurso. Se instaló en la manera de nombrar. En las escuelas, cuando se hablaba de justicia restaurativa, los docentes señalaban el límite. La reparación no es un espejo de la pérdida, es apenas una forma de no repetirla. En las columnas más leídas se ensayó una fórmula sobria que sobrevivió a los debates de temporada.
El derecho a una segunda oportunidad no corrige el derecho primero a vivirla. La clemencia, dijeron, administra, no reescribe. Ese matiz, tantas veces usado para ajustar cuentas políticas, encontró aquí su tamaño preciso. Quedó también la modestia de lo irresuelto. En la carpeta del caso persistió un tramo que ningún instrumento pudo devolver al presente. La microsecuencia de movimientos en el 19, esos segundos que separan el impacto que ya comprometía la vida y la compresión que terminó de fijar el desenlace. La ley no exige omnisciencia, exige suficiente. El expediente cumplió, la pena se ejecutó, la conmutación se aplicó con condiciones rigurosas. Pero en el nivel humano, allí donde el duelo y la biografía negocian sin árbitro, la historia siguió vibrando con un resto que no admite veredicto. El eco se oyó, por último, en la arquitectura de la memoria. Cada vez que el ascensor se detenía por mantenimiento, un técnico colocaba un aviso amarillo y 2 conos naranjas en los pisos superiores. Era un gesto menor que reajustaba el flujo, evitaba las caravanas nocturnas por la escalera que la propia causa había enseñado a temer. En esa microingeniería nacía una ética práctica, diseñar contra la contingencia que tantas veces se justifica como azar. Marwick, con su faro rutinario, no cambió de escala por una tragedia. Genia. Las personas aprendieron a leer el peso de un minuto y la persistencia de un lugar. El Estado, en su lenguaje de plazos y firmas, entendió que piedad y justicia no son fuerzas opuestas, sino ejes que se cruzan bajo vigilancia. El edificio, que no tiene conciencia, conservó señales suficientes como para que los vivos entendieran qué significaba pasar por allí. El resto fue la manera responsable de vivir con un caso que se negó a ser solo un caso. En el latón que oscureció en el 19, en el recibo del taxi que amarilleó en un archivador, en los informes de cumplimiento sin literatura, se consolidó una enseñanza simple y exigente. La verdad pública se construyó con huellas y minutos, la verdad íntima con silencios que no se administran. Ambas siguieron su curso sin tocarse del todo, y aún así, al borde de la escalera, donde la moqueta tiene un brillo apenas distinto, se sintió que la ciudad había aprendido a poner el cuerpo donde antes solo ponía los ojos. Gracias por ver. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal. Te esperan muchas historias interesantes y sorprendentes. Hasta pronto.